Denme un segundo, que creo que tuve ahí pequeña configuración, cambio de configuración. Como les comentaba, soy el líder del Centro de Excelencia Analítica, dentro de la gerencia de desarrollo de negocios digitales. De verdad, súper agradecido por la gente que se sumó y que se va a estar sumando. Y la verdad, junto conmigo hoy en día están Xiomara Palomino y Santiago Armstrong, los dos Data Scientists Senior. Y la verdad queremos compartir con ustedes hoy en día una visión de cómo la analítica es un factor estratégico dentro de la empresa. Previo a eso, se me olvidó presentar a Juanita, que es una panelista que va a estar con nosotros, nos va a estar apoyando con el lenguaje de señas, ¿vale? Como les comentaba, la idea de hoy en día es hablar de cómo la analítica avanzada es un factor estratégico. Y esto también es desde la visión de nosotros, desde el punto de vista que nosotros estamos articulando. La verdad, hay muchos caminos, hay muchas metodologías, hay muchos casos de éxito donde uno se puede referenciar. Y la verdad, nosotros hemos sumado, digamos, experiencia, casos de referencia, y lo hemos customizado, ¿ok? Lo hemos customizado en una estrategia que la verdad es táctica y tiene una vista estratégica, ¿ok? Entonces, dentro de eso, los tópicos que vamos a presentar, por mi lado, va a ser sobre inteligencia artificial y machine learning, cómo armar una estrategia dentro de una empresa y hacer modelos a escala que produzcan y persigan impacto de negocio, y cómo comentar la tecnología acompaña, cómo la tecnología acompaña y habilita esto, ¿ok? Xiomara y Santiago nos van a estar comentando casos de éxito que hemos desarrollado, tanto desde el punto de vista de la segmentación de clientes y de inversiones. Y para finalizar vamos a hablar sobre las mejores prácticas, ¿ok? Así que procedo. Hoy en día, cuando hablamos de inteligencia artificial y machine learning, la verdad son capacidades que tenemos que mapear primero que todo dentro de la empresa, y dónde están ubicadas es un punto súper importante, porque básicamente nos dice dónde tenemos que generar las capacidades y poner el foco, ¿ok? Es una evolución de lo que antes había y se llamaba BI, Business Intelligence y reportería, donde se generan dashboard y visualización que mostraban KPI, indicadores comerciales, donde básicamente habían capacidades de analítica descriptivas que nos dicen cómo las cosas estaban operando, ¿ok? Y nos daban un pequeño diagnóstico de cómo esas cosas, esos procesos comerciales, digamos, estaban funcionando. Cuando sumamos inteligencia artificial y machine learning, básicamente se amplían las capacidades desde la dimensión de la analítica predictiva, ¿okay? Que nos dice qué es lo que va a pasar, y la otra es la prescriptiva, donde analizamos, digamos, los casos, los hechos, la data, y podemos, digamos, adentrarnos y hacer una profundización en hacer cómo hacer que las cosas pasen, ¿ok? Cómo cambiar variables, cómo cambiar métricas, cómo cambiar acciones comerciales para lograr ciertos objetivos. La sofisticación también es un punto importante. No es lo mismo generar un dashboard, una consulta, digamos, en una base de datos, que generar un modelo de inteligencia artificial que prediga qué clientes son los que caen en default. Entonces, esta sofisticación va acompañada, digamos, de skill, de tecnología y de toda una ruta, digamos, y una estrategia a desarrollar. Entonces, cuando hablamos de esa estrategia, es básicamente cómo añadimos estas capacidades para convertirnos en una empresa data driver. Y esta es una transformación no menor, porque es un gran reto que de partida requiere una visión estratégica de la empresa, donde todos los stakeholders, donde todo, digamos, la capa ejecutiva, ponga las fichas, ¿ok? Y la inversión es necesaria. Es requisito una nueva cultura, ya que cambiamos el paradigma de cómo desarrollar los casos de negocio, donde hoy en día vemos que podemos entregar valor, digamos, de manera táctica, con mayor anticipación a cómo lo desarrollamos en un proyecto tradicional de datos, ¿ok? Los skills son importantes, hay perfiles que nacen en estas nuevas gerencias, en estas nuevas áreas, como los data scientists, los machine learning engineers, que tienen que saber un poco de desarrollo de software, tienen que saber de DevOps, tienen que saber de conocimientos matemáticos, de redes neuronales, de aprendizaje automático, y conjugar todas estas capacidades para cumplir objetivos comerciales. Entonces el desafío es mezclar diferentes mundos, diferentes lenguajes, diferentes escuelas, ¿ok? Y cuando queremos canalizar esto en una estrategia, la verdad, son 6 puntos donde hay que enfocarse desde la visión de nosotros. La partida es identificar casos de negocio que generen valor al corto y al mediano plazo.
valor a corto plazo, cosa que esta gran estrategia que queremos desarrollar no muestre resultados después de un año, sino que al poco tiempo, de un par de meses, podamos generar, digamos, insights de negocio y casos de éxito, ¿ok? Que puedan, digamos, darle un tanteo, digamos, darle un sabor a los ejecutivos, a las áreas comerciales, y mostrar, digamos, el impacto que esto puede generar. Y la otra cosa es que cuando tenemos los casos de uso, los casos de negocio identificados, es desarrollar un roadmap, ¿ok? Hay que saber priorizar. No podemos hacer todo en paralelo, tenemos que partir por algo, y ahí lo recomendable es partir por los proyectos que tienen más impacto de negocio y menor complejidad técnica. La complejidad técnica es bastante, la complejidad técnica se divide en la dificultad de ir a buscar la información, en qué tipo de base de datos, en el formato de la información, la volumetría, y la otra es cómo se integra con los procesos de negocio, ¿ok? Cómo las áreas comerciales empiezan a consumir ese output analítico. Y un punto no menor y súper importante es generar sponsorship de los stakeholders correspondientes. O sea, si estamos haciendo un modelo, ese modelo genera un impacto de negocio, y el gerente del área correspondiente, el gerente corporativo, el VP de la división, no está alineado, digamos, con esta estrategia, chuta, la verdad nos quedamos en una estrategia muy bottom-up, muy desde, a lo mejor, la operatividad, y no le damos, digamos, la relevancia correspondiente. Y lo otro es que, cuando hablaba, digamos, de cambio de cultura, hay un tema que sin lugar a dudas es importante ahondar, que es la metodología o cultura self-service. Hoy en día hay que aumentar las capacidades tanto desde lo que desarrollan a los que consumen la información. Esto va muy ligado con tecnología, lo voy a comentar en un par de slides más adelante. Otra arista es el gap de skill y tecnología. O sea, es súper importante hacer una retrospectiva de qué capacidades tengo en la empresa, qué tanto saben mis perfiles, qué tanta experiencia tienen, y en base a eso desarrollar un learning path, digamos, de aprendizaje para cada uno de ellos, independientemente de la arista que estén. O sea, un data scientist necesita saber de ingeniería de datos, un ingeniero de datos necesita saber de DevOps. Entonces hay que establecer ahí, la verdad, una academia que acompañe todo este aprendizaje. Y un punto súper importante hoy en día es que todos los puntos anteriores tienen que estar alineados con la privacidad, ¿ok? El cómo resguardo la información que estoy generando, cómo la alineo con los estándares de cumplimiento dependiendo del tipo de empresa. En los bancos es súper regulado, entonces es una arista súper esencial. Y cómo le doy gobernanza a esto, ¿ok? Cómo establezco políticas y estándares que definan cómo debo tratar la información, cómo debo explotarla. Por ejemplo, hoy en día un marco no menor es la GDPR, que dice qué variables hace un doble clic y hasta qué variables el cliente puede utilizar para desarrollar segmentaciones, propensiones y la analítica correspondiente. Bueno, ¿y por qué ahora se ha dado el boom, digamos, de la analítica? ¿O por qué todas las empresas están hablando de inteligencia artificial y machine learning? ¿Okay? Es básicamente porque los modelos de negocio se han customizado. Hemos pasado mucho de venta transaccional a vender experiencia, a vender servicios. La verdad, hoy en día es casi como servicio. O sea, tenemos marketplace como Rappi, tenemos soluciones como Uber, que básicamente ni siquiera venden producto, sino que ofrecen servicio y personalizan esa experiencia en base a toda la información que pueden tomar de los clientes, ¿ok? También las dimensiones de datos ha escalado un montón. O sea, hoy en día tenemos, aparte de la data que teníamos en los sistemas de RP, en los sistemas Data Warehouse, donde era data relacional, tenemos otro mundo, por ejemplo, que son las redes sociales, donde tenemos un montón de data no estructurada, ¿ok? En su mayoría variables categóricas, que nos dicen qué está haciendo el cliente hoy en día. Podemos hacer análisis de sentimiento, podemos, digamos, hacer video analytics y ver dónde y qué están haciendo nuestros clientes. Y también está la data de los correos electrónicos, de las creaciones, de los call centers. Podemos correlacionar toda esta fuente de información para crear una lista 360 de cada uno de los usuarios que tenemos. Y también ha ido acompañado del cómputo. La verdad, esto va muy acompañado de la ley de Moore, que dice que la capacidad de los procesadores se duplica cada año porque aumenta, digamos, el número de transistores en el mismo espacio, sumado a la nube, donde este cómputo, digamos, hoy en día ha ofrecido
en base a servicio, donde no nos tenemos, digamos, una arquitectura tecnológica que mantener, no tenemos un data center, y donde solamente pagamos por lo que utilizamos. Entonces, si alineamos todas estas variables que comentaba, es la tormenta perfecta, digamos, para la analítica. Y desde el punto de vista de los clientes, y no tan tecnológico, hoy en día la expectativa de los consumidores, la verdad, ha cambiado bastante. ¿Okay? Hoy en día los clientes andan buscando experiencia, y si empezamos a analizar una de esas variables, o algunas de esas variables, quieren velocidad. Hoy en día compramos Falabella, compramos en Mercado Libre, compramos en algún marketplace, y queremos que lleguen cuanto antes. Hay mucha analítica por detrás que hay que hacer en logística, digamos, para optimizar eso. La otra es la conveniencia, o sea, precio-calidad. Ahí hay mucho que analizar, digamos, lo que estamos ofreciendo, y es cómo lo ofrecemos a los clientes. Otro tema es la personalización. Cómo con toda la data que tenemos y trazamos de los clientes generamos una oferta personalizada dependiendo del tipo de perfil, dependiendo de dónde vive, dependiendo de qué intereses tiene, dependiendo de qué edad tiene. Podemos generarlo con un modelo analítico. El otro es la inteligencia. O sea, por ejemplo, hemos visto que en estos grandes marketplaces que tenemos hoy en día en el país, hay asistentes virtuales que nos ayudan a hacer seguimiento de las órdenes, a cambiar, digamos, y generar quejas, por ejemplo. Y también entendiendo la escalabilidad que tienen todos estos servicios, ¿okay? Que son en su mayoría globales. Por ejemplo, un Amazon. ¿Okay? Y obviamente la calidad de ellos mismos. Cuando hacemos un deep dive, en los casos que hay en banca, la verdad acá no hay mucho que inventar la rueda. ¿Okay? Con los casos analíticos podemos identificar dónde hay mayor impacto de negocio. Y eso parte, digamos, de los proyectos que están más cerca de acciones comerciales, y hay otros que son más estratégicos, pero son más de optimización de procesos. Entonces, por mencionar algunos, un caso muy utilizado con analítica del credit scoring, por ejemplo, donde pasamos de reglas de negocio tradicionales, donde generamos nuestros segmentos de riesgo, y podemos, por ejemplo, hoy en día correlacionar la transaccionabilidad de los clientes, el cómo se comportan, ¿ok? Y generar un score personalizado a nivel de root, por ejemplo, y hacer una oferta personalizada en la oferta crediticia que tiene ese cliente. ¿Okay? No sé, por mencionar otro ejemplo, el tema de inversión. Podemos ver cómo se comporta mensualmente ese cliente y saber qué tipo de fondo mutuo o qué tipo de depósito a plazo es más propenso a adquirir. Entonces, en base a eso, le hacemos una oferta personalizada en monto y tipo de inversión, y donde aumentamos la rentabilidad y la conversión. ¿Okay? Entonces, si sabemos cuáles son los casos de uso, sabemos cuáles son los focos estratégicos que debemos abordar dentro de una empresa, es importante que establezcamos un roadmap. ¿Okay? Este roadmap, como comentaba, es importante partirlo desde los proyectos que generan más impacto de negocio, pero también tienen una baja complejidad técnica. ¿Okay? No podemos hacer todo en paralelo, es súper importante, digamos, priorizar. Entonces podemos priorizar esto en olas, ¿ok? Donde un punto importante, como comentaba, es, y vuelvo a repetirlo, el impacto de negocio. Todo esto es un modelo analítico dentro de una empresa, por ejemplo, como un banco, como un retail, en general en servicios financieros. El objetivo no es desarrollar un modelo que sea complejo, el objetivo es desarrollar un modelo que genere impacto, ¿ok? El otro punto es el headcount, manejar las manos correctas y la cantidad de manos, ¿ok? Para desarrollar estos roadmaps en la empresa. Y el otro es el gasto tecnológico. ¿Cuánto voy a tener que invertir para adquirir licencia, para adquirir plataforma, para adquirir nuevos perfiles? Entonces, sumando estas tres variables que son impacto de negocio, el headcount, el gasto tecnológico, puedo establecer un ROI, ¿ok? Un retorno a la inversión. Entonces, dependiendo de los casos de uso que voy a desarrollar, puedo saber cuánto me van a retornar y cuánto, digamos, va a ser necesario invertir. Y por un punto de vista más, si hacemos un doble clic, digamos, en este tipo de roles y el cómo abordamos esto, es súper importante articular el equipo correcto para este roadmap. Y cuando hablamos de cambio de cultura, también cambia el cómo organizamos los equipos de proyecto. La verdad, la metodología cascada y trabajar en base a ticket no da para nada hoy en día agilidad a este tipo de soluciones. Hoy en día lo que se requiere son un equipo autocontenido, donde el equipo pasa de hablar de un modelo analítico y empieza a hablar de un producto, ¿ok? De un producto analítico o un producto de negocio. Entonces, dentro de esta célula que busca desarrollar este producto, son múltiples áreas que la conforman,
de partida está el negocio. El negocio es el que da todo el roadmap y dirige la visión del producto, se alinea con objetivos comerciales. Los perfiles que aporta el área de negocio son el Product Owner, que es básicamente el gerente de la solución que se está desarrollando. El otro es el Translator. El Translator es básicamente un perfil que es muy senior, ¿ok? Dentro del área correspondiente, es un analista senior que sabe muy bien el proceso de negocio. Y ese proceso de negocio lo puede convertir en un lenguaje más técnico, por ejemplo, en variables, ¿okay? Que hay disponible si necesita una segmentación, si necesita un perfilamiento, si necesita una propensión, y alinea ese output analítico con el objetivo comercial que andamos buscando. Por la parte analítica hay perfiles de línea base, por ejemplo el Data Scientist, que se encarga de entender el proceso de negocio en conjunto con el Translator, desarrollar el modelo analítico y generar, digamos, el output correspondiente. Por el otro lado está el Machine Learning Engineer, que toma el modelo desarrollado por el Data Scientist y lo escala en una plataforma productiva, por ejemplo, puede ser una API, puede ser un proceso de integración, no sé, patch con otro tipo de aplicativo de la empresa que consume el modelo. Por la parte de datos está el ingeniero de datos, que se encarga más de la parte operativa y de plataforma, donde básicamente va a buscar la información a la base de datos correspondiente, la transforma, la aplica calidad, la aplica reglas de gobierno y deja la data disponible en forma de variable, separa, digamos, la data de las reglas de negocio que tienen y lo deja en un tablón analítico para que el data scientist pueda, digamos, tomar esos datos y transformarlos en información. Y otro punto no menor es que siempre tiene que estar acompañado TI, ¿okay? Donde básicamente el arquitecto, ya sea de dato o de solución, da la visión de cómo hay que desarrollar esta solución, alineando, digamos, el scope de negocio con la estrategia tecnológica que se quiere desarrollar. Y están los DevOps. La verdad, nombro mucho la palabra DevOps, pero hoy en día es un rol súper esencial. Cuando desarrollamos trabajo en la nube, requiere un montón de setear componentes, requiere un montón de temas de configuración, de administración de acceso, de políticas de datos, de ciclo de vida de datos, y él nos acompaña en establecer todas esas configuraciones y parámetros. Entonces, si yo tengo un roadmap, tengo un equipo, luego necesito una metodología, ¿ok? Y acá es importante que la metodología sea súper iterativa y busque netamente el objetivo de negocio, cumplir o alcanzar los objetivos de negocio. Básicamente, metodología hay mucha en el mercado. Yo creo que es una de las más utilizadas, las que más impacto se ha visto, en la metodología CRISP-DM. Acá está un poco, digamos, customizada a nuestro contexto, donde básicamente partimos como primer requisito definir el caso de negocio. Luego hay una parte de exploración de datos, hay una parte de selección de algoritmos, está el pipeline de datos, que básicamente cuando se va a buscar la información se genera un tablón de datos que queda disponible para el data scientist. Y está la parte del picture engineer, que el picture engineer es básicamente cuando el data scientist toma esta data y empieza a elegir cuáles son las variables correctas para darles de input al modelo de machine learning. Está la construcción del modelo y luego viene la parte de evaluación. Esta parte de evaluación es súper iterativa, ¿okay? Siempre dependiendo de cómo se comporta el modelo, lo volvemos a reentrenar, volvemos a cambiar de scope o incluso cambiamos la técnica de modelado. Y una vez esta técnica de modelado en un ambiente acotado, por ejemplo de MVP, en un piloto muy pequeño, cumple con objetivos comerciales, que obviamente lo aprueba el stakeholder, el product owner correspondiente que es de negocio, avanzamos con la presentación, bueno, de estos resultados que comentaba, y partimos con el plan de implementación. O sea, es importante que estos modelos que se desarrollen no terminen en una base de datos, no terminen en una vista, no terminen en un correo electrónico, sino que velemos, digamos, porque el proceso se integre con el proceso de negocio. ¿Okay? Está la operatividad del modelo, que es cómo esto lo llevamos a una plataforma que ya automatizada y escalable en el tiempo. Y un punto importante y final es el monitoreo del modelo. Y este monitoreo se divide en dos dimensiones. ¿Okay? En una dimensión técnica, donde vemos cómo se van comportando esas métricas de KS, por ejemplo, y AOC, que es básicamente lo que nos dice qué tan preciso es el modelo para predecir. Y la otra es cómo va generando ese impacto de negocio. ¿Okay? Bueno, acá había un doble clic, pero es más o menos lo que comenté. Y ahora salto al punto de vista de tecnología. Y acá un punto importante mencionar es que hablamos mucho de soluciones cloud, mucho de modelado, mucho a lo mejor de redes neuronales,
Pero la verdad hoy en día esto no es ciencia de cohete. La verdad esto ya es un asset en la industria y acá no hay mucho que inventar, sino que hay mucho que implementar y utilizar. ¿Okay? El mayor punto que nos habilita la tecnología correspondiente es que básicamente nos ayuda a extraer valor de los datos, que no es fácil. ¿Okay? Los datos no estructurados, que por ejemplo son de redes sociales, de procesos transaccionales, de aplicativos o de un core bancario, son casi el 90% de los datos que tenemos en el banco. O sea, la data que tenemos en el data warehouse, con un modelo de industria, un modelo estrella que nos dice, este es el cliente con el RUS tanto y estas son sus características, yo creo que a veces no llega a ser ni siquiera el 10% de la data que tenemos disponible. ¿Vale? Cuando empezamos a analizar cuáles son los mayores retos, es que, por ejemplo, hay aplicaciones legadas, ¿okay? Que son de difícil integración, que son monolíticas, son de difícil acceso y a veces son muy normativas. Hay silos de información en todas partes, ¿okay? A veces múltiples gerencias tienen data mart, que es básicamente un data warehouse de cada día correspondiente, y se duplican información, o sea, la misma información de cliente la podemos encontrar en diferentes bases de datos, y también después viene a veces la pregunta, ¿qué es cliente para el banco? A lo mejor no es lo mismo un cliente para un área de inversiones que para un área de productos de consumo, por ejemplo. Hay poca estandarización de los mismos modelos de datos y mucha duplicación, como comentaba, entornos muy regulados, y también hay habilidades limitadas dentro de una empresa. Y es difícil reclutar hoy en día gente que tenga de partida la experiencia y el conocimiento necesario para afrontar estos desafíos. ¿Dónde estamos hoy en día en general en la industria? Es básicamente en procesos manuales, donde básicamente tenemos data local, donde vamos a buscarla para desarrollar un análisis exploratorio para ver qué es lo que tenemos. Si esa data nos sirve, manualmente hacemos una preparación de esa información, a veces en los mismos notebooks de los data scientists o en alguna base de datos donde corremos consulta en SQL para generar limpieza. Entrenamos el modelo donde se puede, en algún PC, en algún servidor, con librerías, digamos, estándares de la industria, que a veces no escalan por los entornos que tenemos, y viene la evaluación del modelo. Y obviamente, dependiendo de la evaluación, hacemos un análisis y volvemos a iterar, pero todo esto es muy procedimental, digamos. Cuando el modelo cumple con el objetivo correspondiente, se disponibiliza, ¿okay? En algún storage, y básicamente ahí el área de TI o el área de soporte correspondiente pesca este modelo y lo publica o lo deja en una vista en alguna base de datos. Si vemos esto, es un proceso muy manual que tiene muchos pasos. Entonces, en uno, en dos, en tres casos de uso a lo mejor funciona, a lo mejor es súper rápido, pero cuando empezamos a escalar y empezamos a establecer un roadmap de modelo analítico que cambien, digamos, el impacto de negocio, esto no escala. O sea, imagínense tener 20 modelos y los 20 modelos los necesito reentrenar mensualmente a mano. O sea, se da mucha HH en mantener soluciones y no en estar, digamos, con el enfoque de negocio que debería ser el correcto. Y también viene otro punto de la percepción. Cuando pasamos de soluciones manuales, digamos, de modelamiento, a soluciones que son más paquetizadas, la verdad se tiende a creer que el centro o donde se enfoca en esta herramienta en el modelo de Machine Learning o en el desarrollo del código del modelo, ¿ok? Pero la verdad es que no es así. O sea, tenemos otras variables, ¿ok? Que es la realidad de los productos de Machine Learning. Se tratan principalmente de DevOps, ¿ok? Tenemos los modelos hoy en día son cajas negras que les damos variables y vamos viendo cómo se comportan, y en base a cómo se comportan, digamos, vamos haciendo ciertos ajustes. Pero hay otras aristas que evaluar cuando desarrollamos, o sea, configuración, colección de la información, la extracción de features, la verificación de la data, la administración de recursos, infraestructura para servir y disponibilizar estos modelos, el monitoreo que comentaba, o sea, son trabajos y herramientas técnicas que hay que alinear, que no es un tema menor, digamos. Entonces, la verdad, también esto en el mercado y en la industria se pensó, y básicamente nació lo que es la disciplina del Machine Learning Operation, que básicamente mezcla las aristas de diseño, del desarrollo del modelo y la operatividad de los mismos, donde abarca el levantamiento de los requerimientos, lo que comentaba al principio, la priorización de los casos de uso y la disponibilidad de la data para desarrollar esos casos de uso. Se encarga de automatizar la parte de ingeniería de datos, el modelamiento, el testeo y la validación, ¿ok?
Y finalmente ya en la operación se encarga del deployment de los modelos del CICD, ¿ok? El CICD es la Continuous Integration, Continuous Delivery. Básicamente se encarga de automatizar los pasos de testeo y los pasos productivos, ¿ok? Y automatiza el monitoreo y los triggers correspondientes. La verdad yo lo que muestro acá es una referencia, ¿eh? O sea, esto es lo que es referencia al mundo ideal que se plantea en la industria, pero no necesariamente se adecua a los requerimientos específicos de una empresa. Entonces, esto hay que tomarlo y customizarlo y trabajarlo, digamos, siempre con áreas de arquitectura, con áreas de seguridad, con áreas de DevOps. Hoy obviamente tienes que estar la área analítica, digamos, liderando este trabajo. Cuando hacemos y vemos esta arquitectura de referencia y lo contrastamos también con soluciones que hay en el mercado, por ejemplo, hoy en día las nubes, tenemos que tomar las nubes y utilizar las capacidades, digamos, que habilitan, ¿ok? De partida tenemos infraestructura versátil que podemos subir y bajar con un par, digamos, de líneas de código, ¿ok? Tenemos frameworks complejos de inteligencia artificial y modelos de machine learning. Y tenemos computación a escala, que es cosa que no tenemos en el on-premise. Y si tenemos, digamos, es muy limitada. Entonces, cuando tomamos esta arquitectura de referencia, lo permeamos con las capacidades que da la nube, tenemos que desarrollar y establecer qué es lo que nosotros realmente queremos para nuestra empresa. Por ejemplo, queremos el proceso y el ciclo de vida, queremos definir herramientas, queremos definir los componentes, queremos definir templates, login y monitoreo, metadata de modelos, documentación. A lo mejor no necesitamos todo desde un principio, necesitamos lo básico. Entonces, con lo básico que necesitamos es necesario darse una vuelta y ver qué nos ofrece cada nube. Yo acá puse un ejemplo, la verdad no me gusta casarme con ninguna, creo que hay que siempre tener una vista bastante agnóstica. Pero, por ejemplo, lo que podemos desarrollar con esto en AWS, a lo mejor muy parecido a lo que hacemos con GCP, pero a lo mejor los precios o a lo mejor el modelo de gobierno de cada nube es muy diferente y hay uno que otro que se adecua más con el TI que yo tengo, por ejemplo. O, por ejemplo, está el caso de Microsoft, que tiene a lo mejor también soluciones robustas en esta lista. Pero es importante no perder el foco de que esto nuevamente va a soportar requisitos de negocio, ¿ok? Y los requisitos de negocio, más allá del MLOps o el DevOps que comentaba, es tener una capacidad, una plataforma analítica donde básicamente pueda hacer una ingesta, preparación y preprocesamiento de los datos, entrenamiento de los modelos, pueda experimentar, ¿ok? Pueda optimizar modelos que ya estén desarrollados, pueda disponibilizar API y modelos de servicio, ¿ok? Generar metadata de los modelos, monitorearlo y generar una interpretabilidad, ¿ok? ¿Qué significan estos modelos? Porque básicamente son reglas de negocio que estoy generando, digamos. Entonces, ese es el overview que yo quería dar desde el punto de vista estratégico, llegando a un punto de vista más tecnológico. Y ahora quiero que nos adentremos en los casos más prácticos o los casos de éxito que hemos estado desarrollando, ¿vale? Entonces, en lo que es la línea orientada a la segmentación de clientes, le doy el pase, digamos, le tiro la pelota a Xiomara, que es una data scientist senior que tenemos en el área, y va a entrar en esta lista. Vale, gracias. Bueno, durante este segmento vamos a hablar un poco de los problemas más comunes que tenemos en segmentación de clientes. Esto tanto en la industria bancaria y también se puede aplicar a otras industrias. Abraham, por fin, avanza la PPT. Ahí, gracias. Bueno, dentro de los principales tres problemas de segmentación de clientes tenemos los problemas de riesgo de pago. Este problema de riesgo de pago en verdad es bien conocido en la industria y básicamente consiste en clasificar a aquellos clientes que probablemente se van a endeudar. Entonces, acá es sumamente importante al plantear un modelo de riesgo de pago también estar en constante contacto con las áreas de negocios para definir bien, por ejemplo, sobre qué producto conviene hacer un modelo para así incrementar el valor en nuestra compañía. También es sumamente importante considerar sobre qué temporalidad estamos trabajando, es decir, cuánto tiempo después de la información donde el cliente contrata un producto queremos ver si va a pagar o no. Otro problema importante también son los problemas de riesgo de fuga, ya que para una compañía es importante saber, por ejemplo, si tiene clientes propensos a cambiarse a una compañía de la competencia o bien simplemente tiene propensión a cerrar un producto, ya que con esto podemos generar, por ejemplo, campañas para darle una mejor oferta y así mantener a nuestros clientes.
En cuanto al último problema, vamos a hablar un poco de la propensión a contratación de productos. En sí, este problema es bastante importante porque, por ejemplo, nosotros podríamos identificar a aquellos clientes que ya tienen productos en nuestra compañía y son propensos a adquirir más productos. Para ello, nosotros podríamos, por ejemplo, utilizar las predicciones de nuestro modelo para generar una campaña segmentada, es decir, enviarle información de esos productos a los clientes con mayores probabilidades de tomar los productos. Y siempre acá es importante considerar tanto la probabilidad de ser propenso a tener el producto y la probabilidad de que el cliente pueda adquirir el producto, ya que no nos va a servir de mucho mandarle esta oferta a alguien que después al llegar a nuestra empresa le digan que no puede contratar el producto. Entonces son cosas que hay que tener siempre en cuenta. Ahora en la siguiente lámina vamos a hablar un poco más de cómo nosotros podemos afrontar un proyecto analítico. Esto lo mencionó un poco Abraham y en verdad la primera etapa de afrontar un producto analítico siempre va a ser el entendimiento de negocio. Para nosotros va a ser siempre sumamente importante entender cuál es el problema que tienen las partes de negocio y qué podemos hacer nosotros para ayudar a la solución analítica. Entonces, parte del entendimiento de negocio es entender bien cuál va a ser el valor que vamos a generar con este proyecto, para qué queremos este proyecto, cómo se va a aplicar la predicción de nuestro modelo en el futuro y también considerar, por ejemplo, qué casos deben ser excluidos en el modelamiento y estas son cosas que en realidad si uno no las trabaja en conjunto con las áreas de negocio posiblemente se nos escape. Entonces es sumamente importante tener ese contacto con los product owners. En cuanto al entendimiento de los pasos, que vendría siendo el siguiente paso en nuestro flujo, acá es sumamente importante considerar qué datos tenemos disponibles, la volumetría de nuestros datos, ya que si es que la volumetría de nuestros datos es muy grande, por ejemplo, quizás vamos a tener que ocupar alguna plataforma cloud o trabajar en algún tipo de tecnología específica. Acá también es sumamente importante entender bien cómo van a trabajar los ingenieros de datos y hacer métricas de data quality para ver si es que nuestros datos cumplen con ciertas métricas que pueden ser utilizadas para modelar. Y en cuanto al modelado, acá en general es importante considerar qué algoritmos tenemos disponibles y considerar cuánto esfuerzo nos vamos a tener que realizar para generar un modelo con un algoritmo, ya que muchas veces va a ser mejor empezar con un algoritmo más simple, ver si genera valor y ir avanzando en complejidad de algoritmo. Finalmente ya entramos a la etapa de despliegue, que acá ya viene la etapa donde nuestro modelo ya va a entrar a productivo, o sea, va a entrar a productivo. Antes de pasar esa etapa de despliegue, es importante hacer una evaluación de resultados, donde vamos a ver tanto las métricas de performance de nuestro modelo, como también vamos a analizar las métricas de performance del área del modelo en conjunto con el área de negocio. Por ejemplo, si hacemos un modelo para propensión a contratación de clientes, en unos meses más vamos a querer ver si es que la tasa de personas inscritas en el producto aumentó o se mantuvo. Y si se mantuvo, quizás vamos a tener que iterar en el problema nuevamente. Entonces, en esta etapa, también viene, en el caso de que la evaluación no sea positiva, tenemos que pensar en replantear la solución y pasar por todas las etapas finales. Cuando llegamos ya a la etapa de despliegue, acá es importante seguir con un monitoreo continuo de nuestra solución analítica para ver si es que es necesario reconsiderar y plantear un nuevo modelo. A continuación vamos a hablar un poco sobre qué tipos de algoritmos de Machine Learning tenemos en general para hacer estas soluciones analíticas en el caso principal de las variables de clasificación. En general, estos algoritmos frecuentes se dividen en dos grandes mundos. En el primer mundo tenemos los algoritmos de los métodos clásicos, que son métodos estadísticos, y en el segundo mundo tenemos los algoritmos de Machine Learning en sí. En el mundo de los algoritmos clásicos, por ejemplo, tenemos las regresiones logísticas, que se ocupan harto en la banca, principalmente por la gente que trabaja en las áreas de riesgo y también para hacer modelos de provisiones, por ejemplo. La utilidad principal de este algoritmo es modelamiento y una de las ventajas que tienen, en general los métodos clásicos, es la interpretación total de los resultados, lo que quiere decir que nos va a permitir entregar métricas claras, entendibles por nuestras contrapartes de negocio. Además de eso, también es importante considerar que muchas veces vamos a trabajar con miles de variables y es imposible que nosotros podamos revisar cada una de estas variables en términos de significancia en el modelo si es que no tenemos ciertas reglas.
Entonces, muchos de estos modelos, como la regresión lazo y la regresión rich, nos van a permitir filtrar aquellas variables que realmente van a influir en nuestro modelo y así hacemos una selección previa. En cuanto a los métodos de Machine Learning, acá anotamos dos que son métodos de ensambling, es decir, operan utilizando muchos modelos que quizás no tienen una capacidad predictiva tan buena y juntan esas predicciones generando un modelo final que realmente tiene una buena capacidad predictiva. Y dentro de estos algoritmos están el Random Forest y el XGBoost. En general, los algoritmos de Machine Learning incrementan la performance, pero también necesitan de una mayor capacidad computacional y además de la capacidad computacional, pierden un poco de interpretabilidad en algunos casos. Entonces hay que considerar bien cómo aplicamos nuestro algoritmo y qué técnicas vamos a ocupar. En cuanto a cómo implementar estos modelos, muchos de ellos están disponibles tanto en Python como en R, y nosotros estamos empezando a trabajar en plataformas cloud con AWS. Esto es principalmente porque nos ayuda a manejar la volumetría de nuestros datos. A continuación vamos a hacer una comparación entre dos modelos, un modelo clásico que se ocupa mucho en la industria y uno de los modelos que también se ocupa harto, que es el algoritmo de Random Forest. Entonces, en cuanto a la regresión logística, el modelo de regresión logística es un GLM y en general este modelo, la gracia que tiene es que es simple de entender. Por ejemplo, nos va a entregar coeficientes que son sumamente interpretables, por lo cual podemos explicar qué pasa al aumentar una unidad o bajar una unidad de una covariable a una persona que quizás no tiene tanto conocimiento técnico en algoritmos de Machine Learning o algoritmos estadísticos. Otra ventaja que tiene es que nos requiere de alta capacidad de procesamiento. Y principalmente nosotros con este algoritmo vamos a querer estimar ciertos coeficientes beta. ¿Ya? Esto se hace con métodos numéricos, por ejemplo, feature scoring o Newton-Raphson, y nos va a permitir obtener una probabilidad que se mueve entre 0 y 1. En cuanto al otro algoritmo, que es el Random Forest, acá lo que hace este algoritmo es que toma todos los datos, genera varias muestras utilizando un método de bootstrap, y a partir de esas muestras va a estimar varios árboles de decisiones. Finalmente vamos a tener varios modelos más chiquititos, y lo que vamos a hacer es que vamos a ponderar las predicciones de estos modelos para obtener una predicción final. Es decir, vamos a estar utilizando varios modelos que quizás no tienen una capacidad predictiva totalmente buena, pero al combinarlos vamos a generar un supermodelo que sí nos va a permitir obtener unas predicciones súper certeras. Lo que sí que requiere más de capacidades del computador, por ejemplo, y en sí, más que entregarnos un coeficiente totalmente interpretable, nos va a entregar unas métricas de importancia, es decir, qué variables nos van a importar más para poder analizar el fenómeno que estemos estudiando. Para terminar, vamos a hablar un poco de cuáles son las métricas de bondad de ajuste que se hablan más cuando nosotros vemos un modelo. Dentro de estas métricas, la principal es la matriz de confusión cuando hablamos de problemas binarios. Y acá nos fijamos en dos cosas: cuál es la clase real de cada observación y cuál es la clase predicha. Entonces nosotros podemos hacer una tabla que al final nos va a indicar la cantidad de casos que predijimos correctamente y en cuántos nos equivocamos. Esto nos va a dar una serie de índices, por ejemplo el accuracy, que si se fijan, al final nos va a decir cuál es el porcentaje de casos que clasificamos bien con nuestro algoritmo. También tenemos, por ejemplo, el recal, que lo que nos va a decir es cuál es la proporción de casos, por ejemplo, en el caso de clientes que caen en mora, cuál es la proporción de clientes que nosotros predijimos en mora del total del cliente en mora verdadero. Y por otra parte tenemos la precisión, que lo que nos va a permitir ver es cuál es el porcentaje de clientes que nosotros clasificamos en mora y realmente estaban en mora versus todos los que predijimos que iban a caer en mora. En cuanto a otros índices, tenemos, por ejemplo, el AUC, que lo que nos indica es un índice bastante común, que nos indica cuál es la probabilidad de clasificar correctamente a cualquier individuo que nosotros cojamos al azar. Y otras métricas de discriminación, por ejemplo, el CAIS. Esta es una métrica de capacidad discriminativa del modelo y se basa en ciertos números. Generalmente cuando es mayor a 0,3 ya hablamos de que el modelo tiene algo de capacidad predictiva. En cuanto al último índice, y después le doy paso a Santiago, que nos va a explicar un modelo oficial, como para que vean cómo genera resultados, vamos a ver la curva de Leaf acumulada. Esta curva de Leaf
es un índice sumamente interpretable por las áreas de negocio, por lo cual se los recomiendo ocupar. Lo que nos va a decir es cuántas veces vamos a identificar más clientes propensos a fugarse o, por ejemplo, a caer en mora del primer porcentaje, por ejemplo, del 10% más probable según nuestro score, versus si seleccionáramos una muestra al azar de todos los clientes. Entonces, en realidad, como que estamos viendo cuántas veces vamos a poder agarrar más clientes con cierta característica con el modelo versus el azar. Ahora les voy a dar paso a Santiago para que nos muestre un modelo y su funcionamiento. Gracias, Xiomara. Bueno, gracias a todos por conectarse. En los próximos minutos les voy a presentar un caso concreto de aplicación de Machine Learning que está en el área de inversiones, concretamente en inversiones en fondos mutuos. Dale, a ver. Entonces, primero para tener un poco de contexto, ¿qué es un fondo mutuo? Un fondo mutuo es como un pozo en el que muchas personas, tanto naturales y jurídicas, invierten dinero y este dinero a su vez se invierte en diferentes productos que pueden ser bonos, acciones, ETF, otros fondos mutuos, etc. Y se busca obtener una rentabilidad del grupo total en el largo plazo. La unidad que cuantifica como el porcentaje del patrimonio que cada uno de los inversores tiene le llaman cuota. Es como, es como similar al rol que cumple la acción en una sociedad. El valor de la cuota está dado entonces por el valor del fondo mutuo completo dividido por el número de cuotas, que a su vez esta va a depender de los productos que componen el fondo. Entonces, en este gráfico que tenemos acá, vemos el valor de la cuota de uno de los fondos del Banco Itaú, que es el gestionado moderado serie F1. En este ejemplo concreto, si uno hubiera comprado 100.000 pesos en cuotas en el 2013, hoy tendría 140.000 pesos en cuotas. Dale para. Entonces, ¿cuál es el modelo de negocio para el banco? Entonces, los bancos ganan plata a través de comisiones. Los bancos cobran una comisión fija, que es una proporción fija del dinero que se saca todos los días del stock que tiene el cliente en su cuenta. Esto significa que los ingresos para el banco son proporcionales como al integral, entre comillas, del stock de cada cliente en el tiempo. Por lo tanto, si hay un cliente que invierte un monto muy grande, pero en 2 días retira todos esos fondos, los ingresos para el banco no van a ser significativos, sino que son solamente significativos cuando se prolongan en el tiempo. Dale, verán. Teniendo en mente cuál es el modelo de negocio, desde la perspectiva del banco es muy útil segmentar la vida o el journey que cumple el cliente, un cliente inversor en la banca. O sea, inicialmente tendríamos clientes que no tienen inversiones, lo cual no significan un retorno o un ingreso para el banco. Después viene la categoría de clientes que son inversionistas esporádicos, y ya sea clientes que invierten una vez para probar el fondo mutuo y nunca más lo usan, o sea, invierten, funciona, retiran la plata y nunca más lo usan, o hay gente que tenía inversiones pero se cambió a otra administradora de fondos. Y por último están los clientes que invierten recurrentemente. Entonces, esos son los que realmente, por lo que explicaba en la slide anterior, significan ingresos para el banco, y esos son los que a su vez obtienen mayores rentabilidades por la rentabilidad del fondo. Teniendo estas journey del cliente, es importante como tomar acciones comerciales concretas para cada uno de los tipos de clientes. Ya sea en el primer caso para identificar personas como potenciales clientes y potenciales inversionistas. En el segundo caso para fidelizarlos y convertirlos en inversores recurrentes. Y por último, incentivar esta recurrencia para que sigan teniendo la plata y mantengan un stock alto y que sigan habiendo ingresos para el banco. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar el Machine Learning en el área de inversiones, teniendo esta consideración? Nos ayuda a partir de distintas variables y del comportamiento del cliente con todos los productos del banco, saber si el cliente, primero, cuál es la categoría del cliente, y segundo, si es que está a punto de cambiarse de categoría. O sea, si un cliente, por ejemplo, no tiene plata en inversiones, pero, por ejemplo, de un día para otro tiene mucha plata en la cuenta corriente, una hipótesis que sería bastante válida sería asumir que esta persona va a querer invertir esa plata, porque va a ser propensa a convertirse en un inversor. Entonces, esos son como los momentos oportunos en los cuales uno puede estimular a estos clientes con una campaña de marketing
para incentivarlos que hagan las inversiones con el banco. ¿Y cómo funciona esto en concreto? Cualquier problema de aprendizaje supervisado, necesitamos un vector de atributos, o features, variables dependientes, variables explicativas, muchas formas de decirlo, y un target, que es la variable de respuesta que se quiere predecir. Feature engineering, como explicó Abraham, se le llama el proceso en que uno construye y diseña estas features para alimentar un modelo de aprendizaje supervisado. En nuestro caso, queremos construir un vector de features por cada uno de los clientes del Itaú. Y si bien contamos con variables demográficas, que estas suelen ser como insuficientes para predecir una categoría o un evento del futuro. Entonces, supongamos que queremos predecir si un cliente va a invertir en el próximo periodo o no en un fondo mutuo. La información más relevante va a estar dada por información transaccional, como los movimientos de la cuenta corriente, o cómo usa su tarjeta de crédito, o transacciones, o sea, transferencias de distintas cuentas, etc. Entonces, la información más rica se va a encontrar latente en datos transaccionales de las interacciones de los clientes con los productos del banco. Que estos en general son como series de tiempo de todo tipo de cosas, como explicaba antes. ¿Y cómo podemos obtener, a partir de datos transaccionales, hacer este feature engineering? Lo hacemos a través de agregaciones. O sea, tomamos ventanas de tiempo, como en el ejemplo, una ventana de 6 meses, y a partir de esas se calculan distintos estadísticos. Por ejemplo, el promedio de la cuenta corriente en los últimos 6 meses, o el monto máximo que usó la tarjeta de crédito en los últimos 4 meses, etc. O sea, se estudia una ventana de tiempo y a partir de esa ventana de tiempo se van calculando distintos atributos. Teniendo este vector de features, el paso siguiente es construir el target. En este caso, en el modelo que implementaba en Itaú, va a ser un 1 si el cliente hace una inversión en los siguientes 2 meses, o un 0 en el caso contrario. La idea es que el modelo aprenda a relacionar los features que se construyeron en la parte anterior con el target que viene en los siguientes 2 meses. Y claramente, si nos paramos en el presente y tomamos esta ventana de 6 meses, no conocemos el target, porque todavía no ha pasado el futuro. Pero la idea es que el modelo aprenda de los datos históricos y sea capaz de generalizar y sea capaz de predecir si en el siguiente 2 meses va a ocurrir este evento o no. Entonces, esto deriva en un problema que se llama de clasificación binaria. Dale, Abraham. No, atrás, puedes retroceder un par de... Una más. Ya. Entonces, como explicó Xiomara, hay distintas técnicas que se pueden usar para el problema de clasificación. Una es Random Forest. Y a partir de esto uno puede obtener una propensión, que es como una probabilidad de qué tan probable es que el cliente vaya a invertir en el siguiente periodo. Entonces, lo que se hace es rankear a estos clientes a partir de su propensión y, por último, seleccionar a los clientes del top 90%, top 50%, ahí dependiendo de cuánto se quiera invertir en marketing. Por último, se hace la campaña sobre el segmento de clientes más propensos. Oye, Santi, Dale. disculpa que te interrumpa, pero creo que nos faltan 2 minutos para cerrar, así que te tomo ahí la... Ya, voy a terminar con... Avanza, por favor. Déjame pasar, que nos quedan 2 minutos, ¿vale? Dale. Cortamos de agenda. Solamente para cerrar, comentar que Machine Learning no siempre es la bala de plata. Inteligencia artificial no tiene que estar porque sí en todos los proyectos. Antes que queramos evaluar la inteligencia artificial o modelos avanzados, en algún caso de negocio, es súper importante hacerse las preguntas correspondientes. Por ejemplo, si lo que estamos utilizando es adecuado, tanto por la parte de complejidad técnica a lo que queremos desarrollar. ¿Por qué queremos implementar inteligencia artificial y Machine Learning en el proyecto que estamos analizando? ¿Le hace sentido sobre todo al negocio? El negocio anda buscando un impacto, digamos, con una complejidad técnica correspondiente. Tenemos el ROI, o sea, es súper importante entender que vamos a desplegar esfuerzos tanto de horas hombre, de especialistas, de tecnología, vamos a ver recursos, definiciones de arquitectura. Realmente esa complejidad técnica que vamos a desarrollar la paga el caso de negocio, genera el impacto de negocio correspondiente para invertir todo esto. Es súper importante innovar, pero innovar en un entorno regulado. O sea, yo creo que esta metodología de MVP que va mostrando resultados de negocio, creo que se come un montón de estrategias de innovación que hay en el mercado. O sea, yo creo que la innovación solamente genera resultados cuando muestra impacto.
Y lo otro es que para generar una ventaja competitiva utilizando inteligencia artificial, yo creo que acá las recomendaciones de nosotros, ¿ok? En base a la experiencia que hemos ido desarrollando es definir con los stakeholders el scope, las métricas y sobre todo los criterios de éxito que tienen que alcanzar los modelos que desarrollamos, definir un baseline para comparar lo que estamos desarrollando, ¿ok? Un modelo de inteligencia artificial no necesariamente porque segmente mejor va a generar mayor impacto de negocio, a lo mejor hay que adentrarse en las acciones comerciales y luego evaluar una solución analítica. Y otro punto súper importante es no tener miedo a lanzar una solución de analítica sin una solución de Machine Learning. O sea, si con una regresión lineal podemos partir en 3 semanas, ¿ok? Desarrollando un caso de negocio, versus un modelo Random Forest, que a lo mejor nos vamos a demorar 3 meses y no tenemos ni la plataforma ni los datos disponibles, es el camino correcto, ¿ok? Lo otro es mantener siempre el modelo en la infraestructura correcta. Hay que dejar, digamos, esa visión de hacer las cosas como se puedan y escalarlo a un nivel técnico correspondiente. Construir capacidades de inteligencia artificial es un proceso iterativo, no se parte desde el día 1, digamos, desarrollando modelos avanzados, como comentaba. Otro punto importante es cómo transmitimos lo que desarrollamos. O sea, a las personas de negocio no les interesa saber cuán complejo el modelo que desarrollamos, qué KS tienen, qué AOC desarrollamos, cuántas capas tiene el modelo neuronal que estamos aplicando, sino que ellos quieren saber el impacto que podemos generar con esto y la optimización versus las soluciones anteriores que podrían haber estado desarrolladas. Otro punto importante es dedicar capacity del equipo por velar por la productivización y la integración con los procesos de negocio y la captura de impacto. O sea, es súper importante llegar al doble clic de cuánto mensualmente están generando cada uno de los modelos que tenemos dentro de las áreas correspondientes. Cosa que muestre de partida valor y vaya justificando la estrategia. Y lo otro es aprender cuándo parar. O sea, siempre un modelo podemos continuar agregándole variables, podemos cambiar, digamos, para un caso de negocio, evaluar múltiples modelos, pasar de esta regresión lineal a un random forest o a una red neuronal o empezar a entrarse en temas de aprendizaje no supervisado, por ejemplo. Pero es necesario, digamos, saber y parar y, digamos, técnicamente entender que no andamos buscando una perfección tecnológica, sino que andamos detrás de objetivos comerciales. Yo creo que con estos criterios, digamos, y con esta lección aprendida que nosotros hoy en día estamos utilizando y la verdad velamos, ¿okay? Creo que ahí podemos utilizar estas soluciones y estas capacidades como una ventaja dentro de la empresa. Eso para cerrar, la verdad, me disculpo un montón, no nos dio la agenda para dejar minutos para preguntas. Muchas gracias por sumarse, hubieron bastantes asistentes, ¿ok? Nuestros correos y nuestro LinkedIn quedan abiertos para todo tipo de consultas, para puntos de vista, para si quieren tener una conversación, digamos, sobre lo que estuvimos abordando. Queda nuestra disponibilidad para ustedes, así que gracias. Gracias. Le doy el paso a Fran, creo. ¿O Isabel? Ahí estamos. Muchas gracias por participar a todos que han abierto los LinkedIn de Xiomara, Santiago y Abraham para poder responder las dudas si quieren saber más detalles para poder cerrar. Sí, gracias por su asistencia. Chao, Chao. muchas gracias. Un abrazo. Bye.